¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, vamos a continuar trabajando con el libro de Tomás Tadeu de Silva, Documento de Identidad, una introducción a la teoría del currículum, y para tratar de establecer algún tipo de continuidad con lo que trabajamos anteriormente, volvemos a enfatizar el título, el texto del título, porque nos sugiere esta idea de identidad y unir esta idea de subjetividad, de la construcción de la subjetividad, de las identidades con el currículum. Me parece que tiene que ver con muchas de las ideas que está tratando de trabajar la Silva, ¿no? Nosotros habíamos visto en la clase anterior, primero desde la introducción con todo un marco general del libro, y después ya internándonos en las corrientes técnicas, en las perspectivas técnicas, que fueron las que primaron en el campo de la pedagogía y del currículum toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Esta mirada de la ciencia, sobre todo de las ciencias naturales. La psicología del aprendizaje tenía una gran preponderancia en el discurso hegemónico de la época, y esta supuesta mirada neutral que debía establecerse, y una idea de eficiencia, ¿no? En esta clara relación con el mundo económico, administrativo, burocrático, había una idea de una enseñanza que debía ser exitosa en términos de eficiente, de eficaz, de búsqueda de objetivos que estaban trazados desde el campo de los especialistas y que debía ser traducido al campo de la educación concreta. Y habíamos dicho que pasado la mitad del siglo XX, sobre todo hacia la década del 70, empiezan a aparecer, sobre todo desde el ámbito de la sociología de la educación, algunas corrientes muy ligadas a las teorías críticas del pensamiento. Se dan una serie de hechos, acontecimientos sociohistóricos relevantes que van a ir estableciendo un cambio de época, lo que Tadeu da Silva va a llamar la posmodernidad, y dentro de la posmodernidad el llamado postestructuralismo, que ya en esa época empieza a establecer algunos de los contrapuntos que establece con el mundo moderno. Todavía no instalado plenamente, pero muchas de las cuestiones que van a tocar estas teorías, llamadas teorías críticas en el campo de la educación, tienen que ver también con este cambio macrosocial y macrocultural. Si bien en algunos aspectos estas teorías críticas van a seguir ligadas con muchos de los fundamentos de la modernidad. Esto lo vamos a ver con las teorías postcríticas. ¿Cuáles son esos hechos relevantes a nivel global, a nivel mundial, que podemos establecer? Los movimientos de independencia de las colonias europeas, sobre todo en la zona del África y del Asia. La mayoría de las colonias europeas empiezan a independizarse en este periodo. Las protestas juveniles estudiantiles en Francia, el llamado Mayo francés, que se produce en el año 1968, y donde aparece este nuevo actor social que es la juventud, sobre todo la juventud burguesa, la juventud que puede acceder a estudios universitarios y que empieza a tener un peso específico dentro de las relaciones sociales y políticas. Todo un movimiento de derechos civiles muy fuerte en Estados Unidos, ligados con otros movimientos como el movimiento feminista, como los movimientos de liberación en contra del racismo, la protesta por la guerra de Vietnam, que se produjo muy fuerte, sobre todo en el ámbito de las juventudes, el hipismo, el movimiento hippie, la liberación sexual, la diferenciación en cuanto a la relación con la corporalidad. Todos son hechos que podemos establecer como importantes para entender lo que va a venir en todos los ámbitos de la vida social
y cultural, pero específicamente en el campo educativo. Y hay un aspecto, una dimensión que las perspectivas técnicas no tenían en cuenta, o por lo menos de manera explícita no lo enunciaban, porque se vendían como el saber neutral, el saber científico, y que va a traer las teorías críticas, es el tema del poder, las relaciones de poder. Esto ya lo hemos hablado al final de la clase anterior, ¿no es cierto? Donde las teorías tradicionales, las teorías funcionalistas, las teorías técnicas, van a poner el énfasis en la neutralidad técnica, en la acción instrumental. La sociología de la educación y estos movimientos, estas perspectivas críticas, van a ver las patas del poder, las patas del dominio, las patas del control. Donde las perspectivas técnicas van a ver una sociedad armónica, una especie de organismo que busca siempre establecer un estado de homeostasis en términos casi biológicos, es decir, en términos de equilibrio, un equilibrio entre los distintos elementos que conforman toda sociedad, y que en ese sentido la educación vendría a ser ese lugar donde se reproduzcan esas relaciones de una sociedad que se muestra equilibrada. Ahí la sociología de la educación va a poner el énfasis en las desigualdades, en las relaciones desiguales, en la falta de justicia, en la falta de equidad, en la falta de libertades, y que ahí la trama del poder está estableciendo ciertas verdades que deben ser cuestionadas de diversas maneras. Dice Tadeu da Silva que las pedagogías críticas desconfían del statu quo, ¿no? El statu quo viene siendo aquello que está instalado como lo verdadero, como lo hegemónico, responsabilizándolo por las desigualdades e injusticias sociales. Las teorías tradicionales eran, dice Tadeu da Silva, eran teorías de aceptación, de ajuste y de adaptación. Para las teorías críticas, en cambio, lo importante no es desarrollar técnicas de cómo hacer el currículum, sino desarrollar conceptos que nos permitan comprender qué es lo que hace el currículum. ¿Sí? Porque lo que van a ver las teorías críticas es tratar de indagar y analizar es cómo se produce la reproducción de la desigualdad social, cómo se reproduce la injusticia social y se naturaliza de alguna manera, ¿no? Y allí es donde aparecen en distintos lugares del mundo distintas corrientes que responden a un denominador común al cual podemos denominar teorías críticas, ¿no? Pensemos otra vez que las teorías críticas vienen ya del marxismo tradicional, de la escuela de Frankfurt, que ponen en cuestión esta mirada, y va a hallar en Estados Unidos, por ejemplo, el llamado movimiento de reconceptualización, ¿sí? En la zona de Inglaterra, la llamada nueva sociología de la educación. Acá en Latinoamérica, sin duda, un representante esencial en el campo de las teorías críticas es Pablo Freire, seguramente, y toda una línea de continuación con respecto a su mirada, que tiene muchos puntos en común, sobre todo con el movimiento de reconceptualización de Estados Unidos. De hecho, uno de los máximos representantes en Estados Unidos, Giroux, tomó mucho del pensamiento de Freire. Y en Francia, lo que podemos denominar la corriente crítica de la reproducción, ¿sí? Todos estos movimientos que se fueron desarrollando con puntos de coincidencia y algunas diferencias, tienen como denominador común esta mirada de la crítica a la desigualdad, de la crítica a una reproducción de un orden que se ve como que debe ser superado, como que se ve que debe ser transformado, no reproducido, ¿sí? Y en ese sentido hay un autor marxista, Luis Althusser, que resulta fundamental como pensamiento político, como pensamiento de filosofía política,
para entender estas corrientes. Yo diría que Luis Althusser y Antonio Gramsci desde Italia son dos pensadores que desde el marxismo van a poner especial énfasis en el campo de lo simbólico, en el campo de la subjetividad de las personas, ¿sí? Si el marxismo tradicional, ortodoxo, ponía mucho énfasis en el campo en la dimensión estructural, es decir, en las bases económicas, las bases materiales de la sociedad, estos autores van a llevar a la luz o iluminar esta otra faz que hace que un orden determinado pueda ser reproducido, que es lo simbólico. Cómo lo material y lo simbólico juegan de manera dialéctica, interactuando para sostener un determinado tipo de orden, ¿no? Luis Althusser tiene un libro muy famoso que salió en el 1970, que se llama Ideologías y aparatos ideológicos del Estado, ¿sí? Acá hay que entender también que desde la mirada marxista el Estado se visualizaba como el representante de la ideología de la burguesía, ¿sí? de la clase social triunfante, digamos, y que no había demasiados resquicios para otro tipo de representación y que iba a sostener desde el aparato del Estado este orden burgués, claramente burgués. Lo que va a decir Althusser es que la reproducción de estas sociedades capitalistas, de este orden burgués, necesita por un lado un aparato represivo del Estado, todo lo que es el aparato policíaco del Estado, o sea, el monopolio de la fuerza, como diría Max Weber, y por otro lado un aparato ideológico, ¿sí? Que vendría a ser esta suerte de andamiaje simbólico, ideológico, que entre los cuales la escuela va a cumplir un papel esencial. O sea que la escuela viene siendo parte de ese aparato ideológico del Estado que permite esta reproducción de una sociedad capitalista y de un orden burgués que, por supuesto, para estas miradas marxistas, básicamente es desigual, inequitativo y debe ser transformado, ¿no? en una mirada emancipatoria. Acá aparece la palabra ideología, aparato ideológico, ideología, y acá sí hay que entender que ese pensamiento, que después las miradas postestructuralistas van a poner en cuestión, sigue siendo un pensamiento moderno. ¿En qué sentido es moderno? En el sentido de que se sigue viendo esta ideología que se reproduce a través de estos mecanismos, para el marxismo es una falsa conciencia. Es una conciencia que está falseada, que no representa la realidad tal cual es, ¿sí? Esto después va a ser, el postestructuralismo va a decir que toda relación con lo real es simbólica, está significada por el sujeto, por lo tanto ahí esto se va a poner un poquito de lado, esta idea de ideología como falsa conciencia, pero lo cierto es que acá sí está puesto fuertemente en escena, es decir, la subjetividad, la identidad de las personas está alienada, está reproducida de acuerdo a los intereses de la clase dominante, y ahí es donde aparece en Gramsci esta idea de hegemonía. Hegemonía es esta posibilidad de un Estado, de un sistema de poder, de hacer vivir sus intereses como los intereses globales, como los intereses de todo. Una ideología que permite reproducir esta desigualdad. En ese orden aparecen representantes, por ejemplo, en Francia, como Baudelot-Staulet, que escribe un libro que se llama La escuela capitalista en Francia, donde
lo que establecen estos dos autores franceses es cómo visualizan y analizan, investigan la reproducción que se produce a través de los contenidos y los conocimientos transmitidos y a través de los mecanismos de discriminación que se producen en las escuelas que aseguran esta desigual distribución de trayectorias. O sea, por un lado, esta desigualdad se reproduce a través de los contenidos, ¿sí?, y los conocimientos que transmite la escuela, que representan las clases dominantes, y por otro lado, y esto es muy claro, sobre todo en el sistema educativo en Francia, cómo a través de las trayectorias y las distintas instituciones a las que van a ir las distintas clases sociales, se va a generar una suerte de separación que asegure esta diferenciación de trayectorias. Esta diferenciación, dice, está garantizada por los mecanismos selectivos que hacen que los niños de las clases dominadas sean expulsados de la escuela antes de llegar a aquellos niveles donde se aprenden los hábitos y habilidades propias de las clases dominantes. En la medida que van subiendo de nivel educativo, los que llegan a los distintos niveles, al secundario primero y al universitario después, son las clases dominantes, y las clases dominadas, las clases subalternas, van a ver disminuidas sus posibilidades de una adquisición educativa de mayor nivel, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos en Estados Unidos, en lo que llamamos el movimiento de reconceptualización, a unos representantes como Bowles and Shintis, que van a ponerle el nombre a su libro La Escuela Capitalista en América. Acá yo siempre me gusta hacer esta salvedad de cómo Estados Unidos se visualiza como América, como si fuera toda la América, ¿no? Bueno, este libro de Bowles and Shintis lo que dice es que en realidad la reproducción no está tanto dado en los contenidos, sino en las relaciones sociales que se establecen en las escuelas, en las instituciones escolares. Las relaciones sociales del puesto de trabajo capitalista exigen ciertas actitudes por parte del trabajador. O sea, la obediencia a las órdenes, la puntualidad, la constancia, la confiabilidad, o sea, estos códigos, estas suertes de relaciones sociales que la escuela ayuda a establecer, son las que van a servir en el mundo del trabajo para lograr un trabajador sumiso, un trabajador obediente, un trabajador subordinado. Y por otro lado, para las clases dominantes, una educación que le permita saber dirigir, de formular proyectos, de conducirse de manera más autónoma, lo que va a ir derivando en la reproducción de esta desigualdad y de este orden social que desde esta mirada es preciso transformar. O sea que acá se abren como dos miradas. Por un lado, las que señalan que la reproducción se da a nivel de los contenidos y de los conocimientos y de las trayectorias diferenciales. En el caso de Baudelot-Tablet en Francia, y en Estados Unidos está más focalizada la mirada en estas relaciones sociales diferenciales que se dan, unas más referidas a la obediencia y la sumisión del trabajador, a la formación del trabajador, y la otra para proveer esa clase dirigencial de las clases altas. En esta misma década del 70 aparece un libro fundamental dentro de esta corriente en Francia que se llama La Reproducción, escrito por Pierre Bourdieu, un sociólogo fundamental de la sociología, y Jean-Claude Passeron, en donde van a decir que los niños y jóvenes de las clases dominadas tienen una cultura nativa, ¿sí? Una cierta manera de interpretar la realidad, y que esa cultura nativa está, desde el formato escolar, está desvalorizada, está inferiorizada. En ese sentido, el capital cultural, Bourdieu va a hablar de capital cultural, lo que se tiene, ya está determinado como nulo o como muy bajo
y no va a sufrir ningún tipo de aumento o valorización a través de la escuela. Lo que se va a hacer es todo lo que pertenece a la cultura de las clases subalternas dentro del formato escolar es valorizado y es tenido como inferior. La cultura dominante es la cultura valorada, pasa a ser la cultura. Lo que dice Bourdieu y Passerón es que esto es un acto de una arbitrariedad cultural que está determinada por relaciones de poder. Quien dice que es lo cultural valioso, lo culturalmente valioso es las clases dominantes, quienes tienen el poder. Y así lo que hacen es naturalizar, término fundamental, naturalizar la desigualdad. Se toma como algo del orden de lo natural, casi del orden de lo biológico, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las relaciones de género, por ejemplo, toda la primera mitad del siglo XX. Era algo del orden de lo natural que la mujer no tenía acceso a determinados ámbitos sociales y culturales. Pensemos en el campo de la educación física, lo mismo. Se naturalizaban lo que eran arbitrariedades culturales que legitimaban una determinada relación de poder. ¿Sí? Bourdieu tiene dos conceptos claves para entender su pensamiento, que es el concepto de campo y el de hábitus. El campo viene siendo lo social, dentro del cual está este andamiaje, estas instituciones educativas, que a través de discursos, del lenguaje, de gestos, hasta gestos ínfimos, van naturalizando, internalizando una determinada manera de ver de los sujetos. El sujeto, por ejemplo, vamos a ver, pensemos en términos de racismo, el mismo sujeto se va a sentir inferior y va a sentir su cultura como algo del orden inferior, porque así ha sido internalizado a través de un montón de discursos, de lenguajes, de gestos, de una cultura que va determinando un determinado régimen de verdad. ¿Sí? Lo que va a decir Bourdieu y Passerón van a dar fundamental importancia a este mundo simbólico que va a construir las subjetividades, ¿sí? Esto es importante. Y acá otra vez lo que nos señala Tadeu da Silva en relación a cómo el currículum determina identidades, construye identidades y las naturaliza. En el caso de Estados Unidos, estos movimientos de reconceptualización, hay muchos referentes, Apple, Giroux, Popkewicz, diferentes Bogle-Sanchintzi, van a poner énfasis, por un lado, en esta crítica a los modelos técnicos, esta mirada tecnicista e instrumental, y lo va a hacer desde dos distintas miradas que se van a abrir en este mismo movimiento, unos que van a poner desde las perspectivas más marxistas, donde van a enfatizar, van a poner la mirada localizado en cómo las estructuras económicas y políticas son funcionales a esta reproducción cultural y social a través de la educación y del currículum. Cómo la estructura económica y política va a ir generando un currículum y un campo educativo que va a asegurar esa reproducción, un poco en la clave que estuvimos hablando anteriormente. Y por otro lado, desde una perspectiva fenomenológica, hermenéutica, el énfasis va a estar puesto en lo micro, en las relaciones docente-alumno, en los significados subjetivos que las personas le dan a sus experiencias pedagógicas y curriculares. Cómo el mundo de la vida, dice la perspectiva fenomenológica, la relación de los hombres con esa cotidianidad y los significados que se van estableciendo a través de las relaciones, van generando determinados órdenes y reproduciendo determinados órdenes. En el caso de Michael Apple, del cual hablamos como uno de los referentes de este movimiento reconceptualista, él dice, bueno, el currículum está alejado de toda mirada neutral o simplemente cientificista, ¿no?
El currículum hay que visualizarlo como un campo de disputa, como un campo de lucha. Las relaciones de poder ahí puestas en el centro de la escena. El currículum está estrechamente relacionado con las estructuras económicas y sociales más amplias. No es un cuerpo neutro, ni inocente, ni desinteresado. Por lo tanto, la selección que constituye el currículum es el resultado de un proceso que refleja los intereses particulares de las clases y grupos dominantes. ¿Sí? Otra vez, pensemos en Gramsci, en cómo esta hegemonía genera que lo que son intereses particulares se vivan como parte de una armonía social o un cierto orden social que nos viene a todos, cuando en realidad es una manera de someter a gran parte de la población. Ahí entonces el problema se desplaza de estas perspectivas tradicionales que miraban el cómo en términos de eficiencia, en términos de eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a el por qué. ¿Por qué estos conocimientos y no otros? ¿Por qué esta manera de transmitir conocimientos? ¿A quién responde? ¿A qué intereses responde este tipo de transmisión y esta transmisión? Otro referente del movimiento reconceptualista norteamericano es sin duda Henry Giroux, que como dijimos antes está muy influenciado por la obra de Paulo Freire. Es interesante, ¿no?, que un pensador norteamericano haya construido su andamiaje teórico desde un pensador latinoamericano, ¿no? Lo que señala es que las perspectivas dominantes, al concentrarse en los criterios de eficiencia y racionalidad burocrática, dejaban de tener en consideración el carácter histórico, ético y político de las acciones humanas y sociales, y particularmente en el caso del currículum, del conocimiento. Como resultado de ese distanciamiento del carácter sociohistórico, se contribuye a reproducir las desigualdades y las injusticias sociales, ¿sí? Lo que las corrientes técnicas y tradicionales han hecho, según estas perspectivas, es invisibilizar y naturalizar un determinado orden, como es lo que hay, ¿no? Como cuando alguien dice pobres hubo siempre, entonces parece que fuera algo del orden de lo natural. Esto está puesto en el centro de la escena. Tomando en cuenta lo antes visto, aparece esta idea de posibilidad de resistencia, ¿no? Y acá aparece ya alguna mirada Foucaultiana, en el sentido de que detrás de toda relación de poder también hay posibilidades de resistencia, la posibilidad de enfrentarse al otro, de oponerse a algo que esté mal. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tomar conciencia de la injusticia, digamos, ¿no? Marx decía, hay que tomar conciencia de la ignominia, de la desigualdad. Una vez que se toma conciencia se puede trabajar en función de transformarlo, pero si no se tiene conciencia, si eso está naturalizado, si es del orden de lo natural, que la mujer sea, por ejemplo, ¿no?, para poner un ejemplo, es inferior, o que el trabajador debe ser sumiso, esto no se modifica. Esta es la idea que nosotros traemos de praxis en el sentido de un sujeto que reflexiona sobre las acciones, puede deliberar, puede pensar críticamente y no tomarlo como una verdad. Esto en los diseños curriculares actuales se habla mucho de la necesidad de lograr que los niños, los alumnos, los estudiantes sean sujetos críticos. Lo cual no es nada sencillo, ¿sí? No es nada sencillo. Y acá el poder de ideologización o de naturalización de ciertos órdenes no está tanto dado ahora actualmente por el Estado, sino claramente por el mercado y por los bienes y los medios de comunicación. Giroux lo que propone, y siguiendo, como dijimos, a Freire, es la posibilidad de constituir un docente, no como dijimos con Kemis y Carr, como un ejecutante, como un obrero, como un operario de lo que deciden en otras instancias, sino como un intelectual crítico y transformador, ¿sí?, que pueda reflexionar sobre sus acciones.
Bueno, como dijimos, en Latinoamérica Freire es un referente esencial. Freire hace no tanto de la sociología de la educación, sino de la filosofía de la educación. Va a trabajar la crítica arrolladora a la forma de educación tradicional, que es la educación a la cual llama educación bancaria. ¿Sí? Entonces, él dice que este orden social desigual es una se replica en el ámbito educativo, en la relación docente-alumno, que es una educación bancaria, pensada en términos bancarios. Bancaria en el sentido de que el niño es como una especie de tabula rasa, de sujeto pasivo, al cual hay que ingresarle como si fuera una cuenta bancaria, depositarle los conocimientos, ¿no? Está pensando una relación fuertemente asimétrica que es la que se va a dar después entre lo que él llama el opresor y el oprimido. Es una educación en términos de una relación opresor-oprimido. El docente, que es la representación de ese opresor, que es el que tiene el poder, el que tiene el saber, y el alumno, que es un sujeto pasivo que debe recibir el conocimiento de quien tiene el saber constituido. En la concepción bancaria, que tanto critica Freire, el educador entonces siempre ejerce un papel activo, en tanto que el educando está limitado a una simple recepción. Estoy haciendo una síntesis muy grande de Freire, ¿no? Pero para situarlo dentro de estas corrientes críticas, ¿no? Lo que va a proponer es romper esta idea de opresor oprimido, establecer una relación mucho más horizontal. Va a hablar de educación dialógica, va a poner en valor estos saberes de las clases populares, de las clases subalternas, trabajar desde esos conocimientos y no borrarlos del mapa. Va a ser de esta educación dialógica, de esta coeducación. Dice una de sus frases famosas: nadie educa a nadie, todos nos educamos, nos coeducamos en este acto de diálogo y de interacción, en el cual nos ponemos en términos de iguales, ¿sí? De reconocimiento absoluto del otro, ¿sí? En la relación no opresor-oprimido no hay un reconocimiento del otro. El oprimido pasa a ser una cosa, un objeto, ¿sí? Esta educación dialógica, en cambio, va a lograr una educación liberadora, una educación emancipadora, una educación transformadora, ¿sí? Y podemos decir que es un precursor, un inspirador de lo que van a ser luego el pensamiento, la corriente postcolonialista o neocolonialista, que va a poner mucho énfasis en criticar este pensamiento colonial que todas las naciones latinoamericanas, africanas, asiáticas, que han sido colonias europeas, todavía seguimos pensando en términos colonialistas, como seres inferiores frente a una civilización y una cultura superior. Vimos a Estados Unidos en el momento de reconceptualización, vimos a Freire como representante del movimiento crítico latinoamericano, y pasamos ahora a la nueva sociología que aparece en Inglaterra, en Gran Bretaña, que tiene a un autor, Michael Shawn, con su libro Conocimiento y Control, también en la década del 70, como un referente principalísimo que va a dar lugar a mucho desarrollo desde la sociología de la educación, a la crítica al currículum tradicional. La tarea de una sociología del conocimiento, en esta visión, consiste en destacar el carácter socialmente construido de la forma de conciencia y de conocimiento, y su estrecha relación con las sociales, institucionales y económicas, ¿sí? La forma de la conciencia, así la subjetividad, la identidad, el conocimiento está muy ligado a las instituciones, a las relaciones sociales y económicas que se imponen.
Magrian hace una crítica muy fuerte a la sociología antigua por aritmética, decía, en el término de establecer un énfasis en lo empírico, en lo estadístico, y una crítica fuerte a cierto posicionamiento de la filosofía de la educación anterior, o sociología de la educación de Inglaterra, que por ser demasiado universalista, de orden de lo metafísico, de lo conceptual y de lo abstracto, y no posicionarse en las relaciones sociales concretas en donde se produce y se reproduce esa desigualdad. Martiniano lo va a decir que la antigua sociología no cuestionaba la naturaleza del conocimiento escolar o el papel que tenía el currículum en la reproducción de estas desigualdades. La cuestión básica de la nueva sociología de la educación era la de las conexiones entre currículum y poder, entre la organización del conocimiento y la distribución del poder. Y va a mirar y a preguntar, por ejemplo, por qué se atribuía más prestigio a ciertas disciplinas que a otras. O sea, no se tomaba como que las disciplinas y los conocimientos que se establecían eran los que debían ser, bueno, ¿por qué estos son considerados importantes y no otros? ¿Por qué ciertas disciplinas son importantes y no otras? ¿Por qué algunos currículos se caracterizan por una rígida separación entre las diversas disciplinas, en tanto que otros permiten mayor integración? Aparece esta idea de cuestionamiento a estas distintas disciplinas que se abren en el campo educativo y que parece que no tuvieran ninguna relación entre sí, como compartimentos estancos, separados entre sí. ¿Cuáles son las relaciones entre estos principios de organización y los principios del poder? Muchas veces estas divisiones de departamentos y de áreas responden más a intereses de relaciones de poder que a verdaderamente explicaciones que tienen que ver con lo pedagógico, con lo epistemológico. ¿Qué intereses de clase, profesionales, institucionales, están involucrados en estas diferentes formas de estructuración y organización del currículo? ¿Sí? Esto genera pensamientos que hacen a las cuestiones de tipo fenomenológica. Fenomenológica entendido en esto, en cómo los sujetos interpretan los significados, los procesos intersubjetivos que se dan en el campo en toda relación pedagógica, en toda relación humana, diría yo también, ¿no? Y luego aparece otro referente en inglés, en estas teorías críticas, que es Basil Bernstein. Basil Bernstein tiene un libro emblemático que se llama Clases, Códigos y Control, y que tiene podemos hallar muchos puntos de contacto en lo que hablamos de Bourdieu en Francia, ¿no? Esta idea de preocuparse por, bueno, ¿qué pasa que los estudiantes de las clases trabajadoras fracasan en la escuela? ¿Por qué fracasan? ¿Por qué no pueden acceder a ciertos niveles educativos? Y en ese sentido es cómo se logra que se replique lo macro en lo micro, decía, esa desigualdad social, económica, cultural que se da a nivel general, cómo eso logra replicarse por ejemplo, en el currículum y en las escuelas. Él dice, bueno, hay que plantear que el conocimiento educativo hay que analizarlo, ¿no?, en términos de currículum, en términos pedagógicos, en términos de la pedagogía y en términos de la evaluación. Porque en esas tres instancias, en esas tres dimensiones, se da esto que llamamos la reproducción o la réplica de lo macro en lo micro. Y establece algunas categorías conceptuales interesantes. Una de ellas es, propone mirar el currículum en términos del tipo de clasificación, en el cual un tipo de clasificación establece un currículum por áreas aisladas, fuertemente clasificado, determinado, y otro tipo de currículum que permite una mayor integración, mayores niveles
de interrelación entre áreas, de interdisciplinariedad, no hay una clasificación tan cerrada, tan esquemática. Por otro lado, habla de otro concepto que es el encuadramiento, que tiene que ver con lo pedagógico, con las formas de transmisión, ¿no? Si lo primero está el tipo de clasificación o integrado, está hablando de la forma de organización de los conocimientos. En términos pedagógicos podemos pensar en la forma de transmisión y el tipo de encuadramiento que se genera. Por un lado, la enseñanza tradicional, dice, genera un mayor encuadramiento, un encuadramiento mucho más esquemático y cerrado, en donde el docente tiene un papel esencial, el docente decide qué enseñar, cómo enseñar, con qué ritmo, ¿sí? Esto nos liga al pensamiento de Freire, ¿no? Y la educación bancaria, ¿no? Y por otro lado, otro encuadramiento en donde la centralidad se la pone en el alumno, y es el alumno que pasa a tener un mayor control sobre el ritmo de aprendizaje, sobre los espacios, sobre los objetivos, sobre las formas de evaluación. Esto por supuesto que es un esquema polarizado, pero generalmente uno tiene que mirarlo como un continuo, nunca se da ni un extremo ni el otro. Es decir, que hay un poder ligado a la clasificación y un control ligado a la forma de transmisión, ¿sí? Cómo clasifico y cómo transmito son dos lugares en donde la reproducción se genera de acuerdo a cómo lo clasifique, a cómo transmita. Y el último concepto que vamos a trabajar de Bernstein, que es, en mi opinión, el principal y es donde más se une al pensamiento de Bourdieu, es el concepto de código. ¿Sí? El concepto de código es... Bernstein se pregunta cómo se aprenden las posiciones de clase, cómo se genera esta suerte de naturalización del lugar que ocupo, que voy a tener que ocupar en las relaciones sociales, culturales y del mundo del trabajo. Cómo se traducen, dice, las estructuras de clase en estructuras de conciencia. Esto es lo mismo que Bourdieu cuando habla de campo y hábitus. Cómo hace el campo para generar determinadas conciencias, determinados hábitus, determinadas subjetividades. Y él dice que el código es la gramática de la clase. Más allá de los conocimientos, son lenguajes implícitos, adquiridos de manera diferente de acuerdo a la clase social. Esos códigos, esa gramática, esa red que subyace a estas relaciones, de alguna manera son mejor comprendidos y se movilizan con mayor fluidez aquellos que cuentan con esos códigos que la escuela propone como los verdaderos códigos, o los códigos a los cuales hay que respetar. Dice, podemos diferenciar un código elaborado y un código restringido. El código elaborado, que es el propio del mundo de la ciencia y del mundo escolar, es un código que permite niveles de abstracción, de universalización, que se pueden descontextualizar, o sea, independizar del contexto. Es un código que me permite un conocimiento más de tipo conceptual, abstracto, ¿sí? Y por otro lado, este es el código propio de las clases altas, ¿sí? De las clases quienes son los que van a determinar el código que debe regir en las escuelas. Pero por otro lado dice que hay un código restringido, que está más ligado y es el más utilizado por las clases populares, las clases trabajadores, que son mucho más ligados a lo particular, a lo concreto, mucho más pegadas al contexto en el que se desarrolla. Y lo que observa Bernstein es que a la escuela establecer como código hegemónico el código elaborado, de alguna manera los jóvenes de las clases populares se sienten por fuera, no entienden el lenguaje, no entienden el código, ¿sí? Basil Bernstein da un ejemplo, creo que cuando va a Chile en un seminario, él da el ejemplo de: yo vengo acá a Chile y hay ciertos códigos comunicativos que tienen que ver con el saludo, por ejemplo, que no comprendo, y entonces no sé cómo desenvolverme, ¿sí? No sé cuándo tengo que saludar a alguien dándole la mano, cuándo le tengo que dar un beso. Hay ciertos códigos
que no manejo y eso no me permite desenvolverme de la mejor manera y ahí se produce la reproducción de una desigualdad, ¿sí? Freire cuenta una historia bastante similar en la cual narra cómo cuando él se va a Chile, Chile es expulsado de Brasil por el golpe militar y tiene que irse exiliado a Chile y cuando está hablando con un amigo en la calle, van charlando y él, mientras van caminando, le apoya el brazo en el hombro del amigo, cosa que era habitual en el código de comunicación y de intercambio en Brasil, pero en Chile, una sociedad quizás más machista, eso era visto como algo no del orden de lo natural, y él vio cómo su amigo se ponía incómodo ante esa situación. Y él, bueno, lo tomó, le llamó la atención, y unos años después él viaja al África y está hablando con un amigo en África, un africano, y mientras van caminando el africano le toma de la mano y siguen caminando de la mano, y él siente esa misma incomodidad que había sentido el chileno, lo siente él porque es un código al cual él no está acostumbrado. Evidentemente ningún código de saludo es el mejor, el óptimo, sino que tiene que ver con una arbitrariedad cultural a la cual uno está más o menos preparado. Lo que hay que entender es que ningún código es neutro, que responde también a cuestiones relacionadas con las sociedades, con la cultura y con relaciones de poder también, ¿no? Pongamos el ejemplo del lenguaje inclusivo, ¿no? Aparece un movimiento feminista que implica un sentimiento de búsqueda de igualdad frente al hombre, y una de las cosas que se pone en cuestión es el lenguaje, porque es establecer la palabra en masculino como generalización, tiene que ver, no es un código neutral, sino que tiene que ver con relaciones de dominación que son puestas en cuestión, en este caso, en términos del lenguaje. Y cómo sucede que muchos sectores de la sociedad lo sienten como una agresión, realmente lo sienten como una agresión, porque sienten que algo del orden de lo tradicional, de lo que siempre fue, está puesto en cuestión. Otra vez, ¿no? Cuando habla Bernstein de código elaborado y código restringido, tiene que ver con arbitrariedades culturales, violencia simbólica, diría Bourdieu. Y por último, para finalizar esta clase, aparece dentro de estas corrientes críticas un concepto también interesante, que es el llamado currículum oculto, ¿sí? Uno puede hablar de un currículum que es explícito, que está escrito a través de un documento, a través de un texto, y también ciertas cuestiones que tienen que ver con algo del orden de lo implícito, de lo que sucede pero de lo cual no se habla, ¿no? Y acá voy a leer textualmente lo que dice Tadeu da Silva, porque me parece muy bien expresado como para entenderlo. Dice: el concepto currículum oculto cumplió un papel importante en el desarrollo de una perspectiva crítica del currículo. Expresa una operación fundamental de análisis sociológico que consiste en describir los procesos sociales que moldean nuestra subjetividad a nuestras espaldas sin nuestro conocimiento consciente. Esto del hábito, de las cuales hablaba Bourdieu también, ¿no? Condensa una preocupación sociológica permanente con los procesos invisibles, con los procesos que están ocultos en la comprensión común que tenemos de la vida cotidiana. En eso reside, tal vez, precisamente su atracción. La noción de currículum oculto constituiría así un instrumento analítico de penetración en la opacidad de la vida cotidiana del aula, como que torna transparente aquello que normalmente aprecia como opaco.
desnaturaliza, ¿no? Es lo que hablamos de desnaturalizar. En ese sentido, el concepto continúa siendo importante a pesar del predominio de un postestructuralismo que enfatiza más la visibilidad del texto y del discurso que la invisibilidad de las relaciones sociales. Esto lo vamos a ver después con las relaciones postcríticas, ¿no? Pero lo que plantea Tadeu da Silva a través de este concepto de currículum oculta es esto de que en la cotidianidad de las instituciones se va asimilando cómo ser hombre o mujer, por ejemplo, cómo ser heterosexual u homosexual, tanto como la identificación con una determinada raza o etnia. Son lenguajes, gestos, actitudes invisibilizados o naturalizados que se hacen cuerpo, se transmiten a través de esos cuerpos. Bueno, creo que más o menos con esto hemos cerrado lo que trabaja Tadeu da Silva en función de esta tradición, esta corriente crítica que va a poner en cuestión muchos de los fundamentos de las corrientes tradicionales y técnicas del currículum.